Nunca pensé que mi propia hija me abandonaría. Nunca imaginé que el hombre con el que se casó me robaría mi dignidad en mi momento más bajo, y que ella lo permitiría. Pero lo que ellos no sabían era que la vida me tenía reservada una última carta, y cuando la jugué, todo cambió. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Comenta a continuación desde dónde lo estás viendo y no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta. Me llamo Margaret. Tengo 58 años, y, hasta hace poco, creía en algo llamado amor incondicional. Especialmente en lo que se refería a la familia. Construí mi vida en torno a mi marido y nuestra hija, Amanda. Cada comida que cocinaba, cada vacación que planeaba, cada dólar que ahorraba era para ellos. Cuando mi marido murió de cáncer el año pasado, sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Pero me dije a mí misma que aún tenía a Amanda. Aún tenía a mi hija. Vendí la casa que mi marido y yo habíamos construido desde cero en Cedar Park, al norte de Austin. Demasiados recuerdos, demasiadas noches despertándome esperando oír su voz llamándome desde la cocina. Amanda y su marido Chad me ofrecieron un lugar donde quedarme por un tiempo, o al menos Amanda lo hizo. Chad apenas levantaba la vista del teléfono cuando me mudé. Intenté no causar problemas. Me quedaba en mi pequeña habitación en la parte de atrás. Cocinaba, limpiaba, me ofrecía a hacer recados, intentaba ser útil, intentaba no estorbar. Pero Chad tenía una forma de hacerme sentir indeseada. Siempre había irritación en sus ojos, como si yo fuera una espina clavada en su piel. Empezó con pequeñas cosas. Ponía los ojos en blanco cuando le hacía una pregunta. Cambiaba de canal en la televisión cuando estaba viendo un programa. Una vez le oí murmurar para sí mismo mientras pasaba por el pasillo. Aprovechada. Intenté convencerme de que había oído mal, pero en el fondo sabía que no era así. Amanda no decía nada. Buscaba en ella apoyo, una palabra, cualquier cosa. Pero ella siempre le restaba importancia. Está estresado, decía. El trabajo es duro. Me tragué mi vergüenza y me callé. Eso es lo que hacen las madres, ¿no? Pero esa noche, me derrumbé. Estábamos cenando. Había hecho pastel de pollo, su plato favorito. Amanda estaba mirando su teléfono. Chad bebía cerveza como siempre. El silencio era pesado. Entonces, de repente, Chad levantó la vista y dijo: «Sabes, quizás sea hora de dejar de fingir que esto es temporal, no somos una organización benéfica». Amanda se quedó paralizada. Yo lo miré fijamente. «¿Qué quieres decir?». Él sonrió. «Quiero decir, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No trabajas. No contribuyes. Tenemos facturas que pagar. No nos hemos apuntado a tener bocas que alimentar». Se me cortó la respiración. El corazón me latía con fuerza. Me volví hacia Amanda desesperado. Amanda no me miraba a los ojos. «Quizás sea lo mejor», murmuró. «Si encuentras algo más estable, por el bien de todos». No grité. No discutí. Me levanté, fui a mi habitación, hice las maletas, 2 maletas. Era todo lo que me quedaba de mi vida. Ni siquiera lloré mientras hacía las maletas. Las lágrimas llegaron más tarde, cuando me quedé delante de su edificio, con el viento helándome a través del abrigo, y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Amanda no me acompañó a la puerta. Chad ni siquiera se molestó en fingir. Me senté en la acera durante 1 hora. Se me había agotado la batería del móvil. Mi corazón también. Recuerdo haber pensado: así es como se siente ser borrado. Esa noche me registré en un motel, de esos en los que el papel pintado se despega y la máquina expendedora se traga las monedas. Me quedé despierto, mirando al techo, preguntándome cómo todo podía haberse vuelto tan frío, preguntándome qué había hecho para merecer este abandono. A la mañana siguiente le envié un mensaje a Amanda. «Lo entiendo.
Te querré siempre. No hubo respuesta. A la semana siguiente envié otro, y luego otro más. Cumpleaños, pequeñas novedades, silencio. Pasaron 3 meses. Cada día se me hacía más largo que el anterior. Intenté buscar trabajo, cualquier cosa. Pero nadie quería contratar a una viuda afligida de más de 50 años sin experiencia laboral reciente. Pensé en limpiar casas o cuidar niños, pero mi cuerpo ya no respondía como antes. La soledad era aplastante, y lo que era peor, la vergüenza. Le había dado todo a esa chica. ¿Cómo podía darme la espalda tan fácilmente? Una noche, revisando una caja de viejos recuerdos familiares, tratando de sentirme cerca de algo, de cualquier cosa, lo encontré. El viejo diario de mi madre. No lo había leído en años, tal vez nunca. Pero algo me atrajo hacia él. Me senté en el borde de la cama del motel, pasé las páginas y fue entonces cuando lo encontré. Un nombre, una verdad, un secreto que lo cambió todo. Recuerdo ese momento con exactitud. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza porque, de repente, ya no era solo la madre a la que habían echado de casa. Era otra persona completamente diferente. Y, por primera vez en meses, sonreí. Me lo habían quitado todo. Pero no tenían ni idea de lo que estaba por venir. Después de esa noche, los días se difuminaron como acuarelas grises que se desvanecen en un lienzo mojado. La habitación del motel olía a aire viciado y a cigarrillos lejanos. El zumbido de la máquina expendedora fuera de mi puerta se convirtió en una nana de derrota. Me quedé en silencio. No lloraba todas las noches, pero cuando lo hacía, era en silencio. El tipo de llanto que hace que todo tu cuerpo tiemble, pero lo mantienes dentro porque nadie viene a consolarte. Al cuarto día, volví a enviarle un mensaje a Amanda. Un mensaje sencillo. Estoy bien. Solo quería saber cómo estabas. No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo 2 semanas después. Solo un emoji de un corazón. Nada. Me dije a mí mismo que estaba ocupada, que se le pasaría, que Chad debía de estar tergiversando las cosas. Pero, a medida que pasaban las semanas, esa esperanza empezó a pudrirse dentro de mí. Mi dinero se estaba acabando. Probé con trabajos a tiempo parcial, en supermercados, en recepciones, incluso en una cafetería junto a la autopista, pero o bien estaba sobrecualificado o no encajaba, que es una forma educada de decir que era demasiado mayor y estaba demasiado cansado. Una noche me senté en el suelo de esa habitación y revisé la única caja que había traído conmigo que no era de ropa. Era una caja polvorienta con recuerdos de la casa. Algunas fotos antiguas, unas cuantas cartas y, en el fondo, un pequeño libro encuadernado en cuero, el diario de mi madre. Me sorprendió. No recordaba haberlo metido en la caja. Estuve a punto de volver a guardarlo, pero algo en el tacto del cuero me detuvo. Encendí la vieja lámpara de la mesita, y abrí la primera página. Su letra no había cambiado desde las notas que me dejaba en la fiambrera cuando era niña. Redondeada, ordenada, siempre con tinta. Al principio eran cosas normales. El tiempo, la iglesia, quejas sobre los precios de la compra. Pero luego llegué a la entrada de junio. Hoy ha vuelto. Ha dicho que ojalá las cosas fueran diferentes. Que ojalá yo fuera su esposa. Pero tiene una familia, un negocio, un nombre que proteger. Margaret nunca lo sabrá. No debe saberlo nunca. Solo rezo para que algún día comprenda lo mucho que la quería. Aunque fuera fruto de un error y del deseo, la leí 2 veces. Pero, repito, no debe saberlo nunca. Se me cortó la respiración. Seguí pasando las páginas. Entrada tras entrada. Insinuaciones, recuerdos, encuentros en hoteles,
Pequeños pagos en efectivo que ella intentaba rechazar pero que necesitaba desesperadamente. Nunca dio su nombre completo, solo las iniciales. HJS. Pero luego otra entrada, en febrero. Él dijo que había hecho arreglos para que, si alguna vez le pasaba algo, se asegurara de que Margaret tuviera algo, una parte de lo que había construido. No será oficial, por supuesto. Es demasiado peligroso. Pero me prometió un fideicomiso, una carta. Dijo que su abogado, el señor Goldstein, sabría el nombre. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Goldstein. Lo había visto antes. Me llevó 2 días y varias búsquedas en Internet desde el ordenador compartido del motel, pero lo encontré. Leonard Goldstein, abogado especializado en sucesiones jubilado, todavía figuraba en una empresa privada de Dallas. No llamé. No pude. Me temblaban demasiado las manos. En su lugar, envié una carta manuscrita de verdad, explicando quién era yo, quién era mi madre, y pidiendo, suplicando, hablar con él. 2 semanas después recibí una llamada. Recuerdo que se le quebró la voz cuando mencioné el nombre de mi madre. La conocía, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Siempre me pregunté si alguna vez te pondrías en contacto conmigo, me dijo. Hay algo que tienes que ver. A la mañana siguiente tomé un autobús Greyhound a Dallas. Tenía la maleta a medio hacer, por si acaso resultaba ser un estafador. Pero cuando entré en aquella oficina tranquila, llena de libros viejos y de un silencio aún más antiguo, supe que era real. Me entregó un sobre cerrado, amarillento y frágil. Era de Harold James Sterling, fundador de Sterling Energy, una de las mayores empresas petroleras del centro de Texas. Un hombre al que había visto toda mi vida en recortes de periódico. Un hombre con una familia, una reputación, un legado. La carta estaba dirigida a mi hija, Margarita Luisa. No pude leerla entera de una sola vez. Lloré antes de llegar al segundo párrafo. Lo admitía todo. La aventura, el arrepentimiento, el amor silencioso y, luego, la promesa. En caso de mi muerte, he dispuesto que una parte de mi fortuna personal, imposible de rastrear a través de mi patrimonio, te sea entregada a través del señor Goldstein. Eres sangre de mi sangre, y aunque fui demasiado cobarde para reconocerte en vida, ahora, al morir, te reconozco como mía. El señor Goldstein deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había cuentas bancarias, una modesta cartera de inversiones, documentos de propiedad, títulos, el valor total, algo más de $1 millón. Miré los papeles y luego a él. Esto es real, susurré. Él asintió con la cabeza. Es tuyo, siempre lo ha sido. Mi corazón latía con fuerza. No por el dinero, sino porque por primera vez en mi vida me sentía elegido, visto. No grité, ni reí, ni me derrumbé. Me quedé allí sentado, en silencio, y dejé que la verdad me inundara como una lluvia largamente esperada. Esa noche, en mi habitación de motel, no dormí. Me quedé mirando al techo, como había hecho durante meses. Pero esta vez, con una sonrisa dibujada en el rostro, ellos pensaban que me habían descartado. Pensaban que estaba acabada. Pero no tenían ni idea. No estaba destrozada. Solo estaba empezando. No volví a Austin inmediatamente. Algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era solo Margaret, la madre olvidada. Ahora era alguien nuevo. Alguien a quien le habían mentido toda la vida y que por fin veía la verdad. Por primera vez en meses, quizá en años, no me ahogaba en la vergüenza. Respiraba con claridad. Me quedé en Dallas unos días más, paseando por los barrios, tomando café en silencio, observando a la gente vivir sus vidas. Gente que no había sido rechazada como yo. Y, por primera vez, no les envidiaba.
Les estudiaba. Me preguntaba quiénes de ellos llevaban sonrisas que enmascaraban el dolor, quiénes habían sido traicionados, quiénes habían luchado con uñas y dientes para salir de la invisibilidad. Leonard Goldstein no solo me dejó un legado. Me dio tiempo. Tiempo para procesarlo todo. Tiempo para comprender lo que ahora tenía entre manos. No era solo riqueza, era poder, y yo no tenía ni idea de qué hacer con él. Pero el dolor tiene una forma de convertirse en combustible cuando has sido humillado lo suficiente. Cuando regresé a Austin, no volví al motel. Reservé un alquiler a corto plazo en el centro, justo al lado de South Congress. Limpio, moderno, tranquilo, el tipo de lugar que Amanda y Chad nunca hubieran imaginado que yo pudiera permitirme. Empecé a vestirme de forma diferente, más elegante, más deliberada, sin llamar la atención, simplemente invisible de una nueva forma. El tipo de invisibilidad que te permite pasar por las puertas. Empecé a ver vídeos en YouTube sobre inversiones, inmobiliaria, contratos. Aprendí el lenguaje de los negocios, no porque quisiera construir un imperio, sino porque quería protegerme. Nunca volvería a estar indefenso. Fue entonces cuando lo encontré. El anuncio estaba escondido en una página web de subastas inmobiliarias, un edificio de apartamentos en East Austin. Un poco deteriorado, pero con una estructura sólida. La ubicación, el complejo exacto donde vivían Amanda y Chad. Me senté allí mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba catalogado como en dificultades, con el propietario atrasado en el pago de los impuestos sobre la propiedad. La subasta estaba prevista para dentro de 2 semanas. No lo dudé. Con la ayuda del señor Goldstein, creé una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa ficticia anónima. Presenté la documentación, transferí los fondos y presenté la oferta. No planeaba vengarme. No exactamente, pero quería tomar el control del único lugar que creían que dominaban. Llegó el día de la subasta y pasó. Gané en silencio, legalmente, sin llamar la atención. Y así, sin más, era el propietario del edificio donde vivían, donde me echaron con 2 maletas y una excusa poco convincente, donde me humillaron en mi momento más bajo. Recuerdo estar sentado en mi escritorio, mirando la escritura y susurrando en voz alta. A ver cómo le gusta a Chad pagar el alquiler de una boca que no puede alimentar. Un mes después, se enviaron avisos a todos los inquilinos. Se reevaluarían los alquileres y se revisarían las condiciones del contrato. Y para Chad y Amanda, la nueva cantidad no era el doble, sino el triple. El valor de mercado más los recargos por demora. Debió de explotar. No hacía falta verlo para saberlo. Podía sentir su ira a kilómetros de distancia. Pero no se trataba de dinero. Se trataba de orgullo. Chad era un hombre que necesitaba sentir que tenía el control, y yo, en silencio, le había quitado la alfombra de debajo de los pies. Amanda intentó llamarme 2 días después de que renunciara. Era la primera vez que se comunicaba conmigo. Desde la noche en que me fui. Dejé que saltara el buzón de voz. Mamá, no sé si te enteraste, pero está pasando algo raro. El alquiler se ha disparado. Chad está fuera de sí. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar? No reaccioné. No se trataba de venganza. Se trataba de la gravedad. Necesitaban sentir el peso de sus decisiones. Una noche, pasé por delante del edificio. Las luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Amanda paseándose, Chad gritando, su silueta inconfundible. Los observé durante 1 minuto y luego me fui. Una parte de mí se sentía vacía, otra parte se sentía reivindicada y otra parte seguía sufriendo muchísimo. Porque incluso ahora, sabiendo lo que sabía,
con lo que tenía, habría dado cualquier cosa porque me invitaran a volver, no al apartamento, sino al corazón de mi hija. Pero sabía que eso no era posible. Al menos, todavía no. Así que me quedé callado y esperé, porque a veces la justicia más ruidosa es la que no habla. Y aún no había terminado. No me di cuenta de lo mucho que había cambiado hasta que vi a Amanda en el supermercado 3 semanas después del aumento del alquiler. Ella no me vio. Yo estaba a 2 pasillos de distancia, escondido detrás de una estantería de cereales en oferta. Parecía cansada. No solo cansada, agotada. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, como solía hacerlo cuando había estado llorando. Su carrito estaba medio vacío, lleno sobre todo de productos básicos baratos, arroz, huevos y algunas latas de marcas blancas. Debería haberme ido. Pero no lo hice. La seguí por la tienda a cierta distancia, con el corazón latiéndome con fuerza, como si estuviera haciendo algo malo. Se detuvo frente a una pequeña caja de macarrones con queso, y luego miró su teléfono. Quizás era un mensaje de Chad. Sus hombros se encogieron. Dejó la caja en el suelo. Ese momento me destrozó. No porque la hubiera enfadado, sino porque recordé a la niña que solía correr hacia mí llorando cuando se pelaba la rodilla. La que me pedía todas las noches que mirara debajo de su cama para ver si había monstruos. Y ahora vivía con uno. Ese día conduje hasta casa y me senté en el sofá durante horas en silencio. Miré por la ventana y pensé en cómo la vida nos había convertido en extraños. Pero me recordé a mí mismo que esto no era un castigo. Era una consecuencia. Y era una consecuencia que se había retrasado mucho. Ahora tenía planes. No solo el edificio, sino un juego de ajedrez tranquilo y lento. Cada movimiento calculado, cada paso deliberado. Con la sociedad limitada constituida y la propiedad transferida legalmente, comencé las reparaciones. Al principio eran pequeñas, goteras, cerraduras rotas, luces parpadeantes. Chad nunca se dio cuenta. Estaba demasiado distraído con el aumento del alquiler, enviando correos electrónicos al administrador de la propiedad, exigiendo respuestas. Pero yo lo conocía, sabía cómo funcionaba su ego. No se mudaría, lo vería como una derrota. Y Amanda, ella seguiría su ejemplo, como siempre hacía. Así que seguí adelante. Cambié los carteles de la propiedad, instalé una cámara de seguridad cerca del vestíbulo, actualicé los buzones de los inquilinos, todo a nombre de mi empresa, ML Holdings, abreviatura de Margaret Louise. Nadie sabía quién estaba detrás. Luego llegó el aviso, las inspecciones anuales, obligatorias. Chad envió una respuesta airada a través del portal de inquilinos, llena de amenazas vacías y indignación moralista. Sonreí al leerlo. Se estaba desmoronando y yo no tenía que mover un dedo. Mientras tanto, me estaba convirtiendo en alguien a quien apenas reconocía. Me peiné de otra manera. Me vestía con ropa más elegante. Caminaba con determinación. Empecé a asistir a reuniones de pequeñas empresas bajo un seudónimo. Aprendí los entresijos del sector inmobiliario y hice contactos. Nadie me preguntaba por mi pasado. Solo veían a una mujer tranquila y serena, con mirada penetrante y dinero en efectivo. El mejor disfraz es la verdad que no se cuenta. Una mañana, me crucé con Amanda y Chad en el aparcamiento al salir de una reunión con un inquilino. Llevaba gafas de sol, el pelo recogido en un moño elegante y documentos en la mano. Amanda apenas me miró. Chad no me reconoció en absoluto. Más tarde, esa noche, me senté en mi salón a tomar té, y pensar en lo extraño que era pasar junto a tu propio hijo y ser invisible. No porque seas débil, sino porque eres más fuerte de lo que ellos recuerdan.
No podían verme ahora porque solo conocían la versión de mí que solían controlar. Y esa mujer ya no existía. Las llamadas de Amanda continuaron. Mensajes de voz suaves y vacilantes. Hola, mamá. Solo quería saber si tenías tiempo para hablar. Sé que las cosas han sido complicadas. No la llamé, no por crueldad, sino porque necesitaba que sintiera el vacío que había creado. Y cada vez que sentía que la duda se apoderaba de mí, abría el diario de mi madre. Leía esas palabras una y otra vez. Margaret nunca lo sabrá. No debe saberlo nunca. Pero yo ahora lo sabía, y ese conocimiento me proporcionaba una especie de armadura que nadie podía atravesar. Ya no era la mujer que suplicaba por quedarse bajo su techo. Era la mujer que lo poseía. Siempre creí que la venganza no se trataba de desquitarse. Se trataba de equilibrio. Justicia sin fuego. Una corrección, no una guerra. Pero cuando vi la respuesta por correo electrónico de Chad después de recibir el aviso del aumento del alquiler, admito que una pequeña chispa de satisfacción se encendió dentro de mí. Asunto: aumento del alquiler. Esto es absolutamente inaceptable. Debe haber algún error. Subirnos el alquiler. Eso es extorsión. Exijo hablar con el propietario de este tugurio. Llevamos 3 años viviendo aquí y nunca nos hemos retrasado en el pago. Esto es un robo. Lo firmó Chad D. Harmon, como si su nombre significara algo. Leí el correo electrónico 3 veces y luego se lo reenvié a mi administrador de la propiedad con una simple nota. Por favor, responda utilizando la cláusula C estándar relativa a los ajustes de los precios de mercado. No hay excepciones especiales. Chad no solo estaba enfadado. Estaba atónito. Su arrogancia nunca le había permitido pensar que alguien pudiera burlarlo. Estaba tan acostumbrado a tener el control que la idea de responder ante un propietario anónimo lo volvía loco. Amanda intentó llamarme de nuevo esa noche. El mensaje de voz era diferente. Sin pretensiones. Mamá, sé que no contestas, pero necesito hablar contigo. Las cosas están difíciles ahora mismo. Chad está enfadado. Lo está pagando con todo. Estamos intentando arreglar las cosas. Te echo de menos. De verdad. Su voz se quebró al final. Por un momento, mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Podía llamarla, decirle que no pasaba nada, que lo arreglaría todo, pero no lo hice, porque sí pasaba algo y yo no podía seguir arreglando los desastres que ella había ayudado a crear. Amanda había dejado que él me echara como si no fuera más que una factura que no podían pagar. Y ahora que la presión se había acumulado, se acordó de marcar mi número. No, dejemos que se quede en silencio un poco más. A la semana siguiente, autoricé mejoras adicionales en la propiedad. Pintura exterior nueva, iluminación del pasillo, mejoras en el jardín. El alquiler de Chad no era solo un castigo. Era para financiar mejoras para los demás inquilinos. Esa era la ironía. Todos los demás se beneficiaban. Él simplemente no podía verlo. Empezó a dejar notas enfadadas debajo de la puerta de la oficina. La presión del agua es pésima. La basura se está acumulando. Si esto es lo que pagamos, es una broma. Ninguna nota obtuvo respuesta. Amanda dejó de dejar mensajes. Empezó a enviar mensajes de texto. Cortos. Oye, ¿podemos hablar? Te necesito de verdad. Luego, silencio de nuevo. Mientras tanto, yo veía llegar los extractos bancarios. ML Holdings era estable, incluso rentable. Los demás inquilinos eran tranquilos, respetuosos y pagaban a tiempo. Solo Chad armaba jaleo, y Amanda estaba atrapada en una tormenta. Pero las cosas cambiaron cuando recibí el informe trimestral del administrador del edificio. Incluía fotos del apartamento de Chad y Amanda. El baño tenía moho,
Los azulejos de la cocina estaban rotos y el correo se amontonaba en el suelo. Estaban recortando gastos, viviendo con lo mínimo. Debería haber sentido compasión. En cambio, sentí claridad. No se trataba solo del alquiler. Se trataba de poder. Y Chad lo estaba perdiendo rápidamente. Se había corrido la voz por el edificio de que había empezado a trabajar hasta tarde. Otra inquilina vio a Amanda llorando en la escalera trasera una tarde. Se estaban desintegrando por dentro, y yo no tenía que decir nada. Esa era la parte que no dejaba de recordar. Durante tanto tiempo había sido yo quien suplicaba que me escucharan. Suplicaba a Amanda que viera cómo era Chad, que viera en qué se estaba convirtiendo al estar a su lado. Ahora se estaban asfixiando en su propio silencio, y yo lo observaba desde arriba, literalmente. Mi nuevo apartamento daba a su patio, un edificio diferente, un piso más alto, un barrio más seguro, unas vistas que ellos nunca podrían permitirse. No los observaba todo el tiempo, solo lo suficiente para recordar que no estaba loca, que no había imaginado la traición, que lo que me habían hecho merecía consecuencias. Y, sin embargo, algunas noches, todavía me encontraba sentada junto a la ventana, con el teléfono en la mano, mirando el último mensaje de Amanda. Te necesito de verdad. La mujer que había en mí, la madre, sufría. Pero la mujer en la que me había convertido. Sabía que esto solo era el principio. Solía pensar que el desamor llegaba en momentos ruidosos, con portazos, gritos y escenas públicas. Pero el verdadero desamor es silencioso. Llega en forma de un mensaje de voz que no respondes. Un mensaje sin leer. El silencio entre tú y alguien que una vez te llamó mamá. Las llamadas de Amanda cesaron. Los mensajes se hicieron más espaciados, pero el daño en su lado solo parecía crecer. Por lo que pude deducir del personal del edificio, la tensión en su apartamento se había convertido en hostilidad abierta. Chad estaba atacando a todo el mundo, rechazando las solicitudes de mantenimiento y exigiendo inspecciones innecesarias, buscando a alguien a quien culpar. Amanda, según me dijeron, parecía que no hubiera dormido en días. No me alegré. No lo celebré. No se trataba de verla sufrir. Se trataba de algo mucho más doloroso. Ver a la hija que crié voluntariamente permanecer en una jaula y llamarlo amor. Una tarde, el administrador de mi edificio me envió un informe tras una queja por ruido. El vecino de abajo había oído una discusión acalorada, gritos sobre perder el control y que todo era culpa mía. Chad había salido furioso y no volvió hasta la mañana siguiente. Amanda se quedó encerrada en el apartamento toda la noche. Las luces apagadas, las cortinas cerradas. Esperé. No a Chad, a ella. Pasaron 2 días más, 2 días largos y dolorosos. Entonces, una tarde, justo cuando el sol se ocultaba tras los árboles, sonó el interfono de mi edificio. Hola, soy Amanda Harmon. Me preguntaba si Margaret, es decir, mi madre, vive aquí. Se me paró el corazón. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Luego, lentamente, pulsé el botón para abrir la puerta. 10 minutos más tarde, un suave golpe resonó en la puerta de mi apartamento. Cuando la abrí, allí estaba ella, como una sombra de la chica que había criado, pálida, con el maquillaje corrido y arrugas en la camisa. Parecía 20 años mayor. Nos miramos fijamente durante un largo rato. Ninguna de las dos dijo nada. Finalmente, exhaló. Hola, mamá. Me hice a un lado. Entró lentamente, como si no estuviera segura de que pudiera hacerlo. La habitación estaba en silencio, salvo por el tintineo de las tazas de té mientras preparaba 2. No le pregunté por qué estaba allí. No le pregunté cómo se sentía. Solo le di el té, me senté frente a ella y esperé.
No sé por dónde empezar, dijo con un hilo de voz. No dije nada, bajó la mirada. Chad no lo es. No es fácil. Está enfadado todo el tiempo. Culpa al alquiler. Me culpa a mí. Culpa al perro de al lado, por el amor de Dios. Aún así, seguí callada. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. En aquel entonces, cuando te pedimos que te fueras, me lo pediste como si yo tuviera otra opción. Solo quería mantener la paz. No quería más conflictos, dijo Chad. Hizo una pausa. Dijo que nunca te irías a menos que te obligáramos. Y yo, Dios, me odio por haber aceptado. Tomé un sorbo de té. Te echo de menos, susurró. Pero no sé cómo arreglarlo. Estudié su rostro. Cada arruga, cada tic. Quería que la perdonara, pero tenía miedo de pedirlo. Así que le di lo único que podía. Silencio. Porque a veces el silencio es más seguro que la verdad. Nos quedamos así sentados durante casi una hora. No me pidió dinero. No me pidió ayuda. Solo quería estar cerca de mí, y yo se lo permití. Cuando finalmente se levantó para irse, me tomó de la mano. Lo siento, dijo. Por todo. No le respondí. Solo le sostuve la mano un poco más de lo que ella esperaba. Luego se apartó y salió por la puerta con lágrimas en los ojos. Yo no lloré. Pero en el momento en que la puerta se cerró, me hundí en mi silla, sosteniendo el calor de su taza de té entre las palmas como si fuera un salvavidas. Había venido. Me había mirado a los ojos. Y ahora sabía que las grietas por fin empezaban a aparecer. Lo que tiene el poder real, es que nunca tienes que levantar la voz para usarlo. No das portazos ni gritas amenazas. Solo tiras de un hilo aquí, cierras una puerta allá y observas cómo aquellos que te subestimaban empiezan a retorcerse. Y Chad se retorció. Después de la visita de Amanda, las cosas se oscurecieron en ese apartamento. No necesitaba una cámara para verlo. Se puede sentir cómo se desmorona una casa si se escucha con atención. El personal de mantenimiento me dijo que Chad se había vuelto loco, que irrumpía en la oficina de administración 2 veces por semana exigiendo saber quién era el dueño del edificio. Quería nombres. Quería caras. Quería a alguien a quien culpar. El hecho de no tenerlo lo llevó a una espiral descendente. Empezó a investigar. Sabía que lo haría. Chad no era de los que aceptaban la derrota en silencio. Lo había visto revisar el teléfono de Amanda cuando ella tardaba demasiado en la tienda. La forma en que revisaba sus recibos, comentaba lo mucho que tardaba en hacer los recados. Posesivo era quedarse corto. Así que cuando empezó a investigar quién estaba detrás de ML Holdings, yo estaba preparado. Empezó por buscar los datos de la sociedad limitada, pero mi abogado lo había registrado todo a través de un fideicomiso de privacidad. Sin nombres, sin pistas. Luego vinieron los correos electrónicos a mi administrador de la propiedad. Fingiendo ser un inquilino. Preguntando quién era el propietario del edificio. Descuidado, desesperado. Incluso llamó a la oficina de títulos, fingiendo ser un abogado que representaba a otra propiedad. El empleado lo señaló y nos lo informó directamente. Y cuando esas raíces fallaron, se volvió hacia adentro. Amanda, no sé exactamente qué pasó, pero uno de los vecinos llamó a la oficina de administración y preguntó si alguien podía echar un vistazo a los Harmon. Dijo que había oído romper cristales, voces elevadas, el tipo de ira que no proviene solo de las facturas, sino del miedo. El encargado de mantenimiento subió. Nadie respondió, pero a través de la puerta podía oír a Chad dando vueltas, murmurando, a Amanda llorando. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. Unos días más tarde, recibí un sobre extraño. No tenía nombre, ni remitente. Dentro había una nota.
Sé lo que estás haciendo. Te crees muy lista, pero no me das miedo. Voy a averiguar quién eres, y cuando lo haga, lo vas a lamentar. No estaba firmada, pero reconocí la letra. Chad escribía como hablaba, con rabia, irregular, presionando demasiado el papel. Me quedé allí sentado con la carta en las manos, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por los recuerdos, porque me transportó al momento en que él estaba en aquella cocina y me miró a los ojos como si fuera basura. Amanda estaba a su lado, no solo en silencio, sino cómplice. Y ahora era él quien se aferraba a las sombras, ahogado por la incertidumbre, gritando al vacío. Era poético, pero también peligroso. Así que redoblé la apuesta. Hice que mi abogado se pusiera en contacto con la seguridad del edificio. Instalamos más vigilancia, discreta, legal, rutinaria. Me aseguré de que los demás inquilinos estuvieran protegidos. El edificio no se iba a derrumbar porque un hombre no pudiera soportar el peso de su propia crueldad. Y Amanda, ella no volvió a llamar, pero supe por el administrador del edificio que había ido andando al trabajo. Había vendido su coche. Le habían cortado los servicios públicos. Las luces se apagaban por la tarde. Algunas noches no había calefacción. Las grietas no solo estaban en su relación. Estaban en su supervivencia. Y, sin embargo, a pesar de todo, mantuve la distancia. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de una resolución. Dejar que el mundo de Chad se encogiera hasta que se diera cuenta de lo pequeño que era en realidad, y dejar que Amanda decidiera si se quedaba en la jaula o encontraba la llave que había colocado justo delante de ella. Sabía que no estaba preparada, pero las paredes se estaban cerrando y los secretos siempre se filtran por las grietas. No esperaba que llamaran a mi puerta esa noche. Había estado tranquilo durante días. No había correos electrónicos de la dirección, ni mensajes de voz de Amanda, ni más amenazas anónimas, solo silencio, de ese tipo que se siente como una tormenta agazapada en la distancia, esperando. Pero cuando llamaron a la puerta, suave y lentamente, algo se me encogió en el pecho. Abrí la puerta. Amanda estaba allí, empapada por la lluvia. Apretaba una bolsa de la compra contra el pecho como si fuera lo único que la mantenía en pie. Tenía los ojos enrojecidos y la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Parecía como si se hubiera quedado sin palabras hacía días. Me hice a un lado. Entró lentamente, dejando gotas de agua sobre el suelo de madera. Le di una toalla y nos fuimos sin decir nada. Puse a calentar el agua y serví 2 tazas de manzanilla. Se sentó en el borde del sofá como si no quisiera quedarse mucho tiempo, como si no se lo mereciera. Y quizá no se lo merecía. Miró fijamente su taza, con los ojos vacíos. No es quien yo creía, dijo por fin. Me quedé en silencio. En parte, siempre lo había sabido. Pero me decía a mí misma que era el estrés, que solo necesitaba apoyo, que si era paciente, se le pasaría. Aún así, no dije nada. Levantó la vista, con la voz temblorosa. Cree que alguien va a por nosotros. Está obsesionado. Ha revisado mi teléfono, mis correos electrónicos. La semana pasada me siguió al trabajo. Dijo que quería asegurarse de que no estuvieras involucrada. Un escalofrío la recorrió, y no por el frío. Me preguntó si te estaba ocultando algo, si tú le estabas ocultando algo. Eso me dejó sin aliento. No esperó una respuesta. Le dije que no había hablado contigo en semanas. Que ni siquiera sabía dónde estabas. Hizo una pausa. Pero eso era mentira. Encontré tu edificio en un informe de seguridad. La misma empresa de gestión. Lo averigüé. No fue difícil. Claro que no. Amanda era inteligente. Siempre lo había sido.
pero ser inteligente no siempre significaba ser valiente. Y ahora parecía alguien que por fin había abierto los ojos y odiaba lo que veía. No he hablado. Todavía no. Te echo de menos, susurró. Pero ya no sé cómo estar contigo. Apreté la taza con fuerza. Te fuiste, dijo con la voz quebrada. Y yo te dejé. Dejé que él te echara. Por fin, hablé. No, Amanda, tú no le dejaste, tú le apoyaste. Eso la dejó helada. Parpadeó. Sus labios se entreabrieron, como para negarlo, para defenderse, pero no quedaba nada que defender. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré fijamente a la noche. Te supliqué que dijeras algo aquella noche, le dije. Solo una palabra, solo una. Y tú permaneciste en silencio. Detrás de mí, la oí respirar. Un sonido suave y entrecortado. No pensé que fuera a ser tan malo, dijo. Creía que podría manejarlo. No puedes manejar a un hombre así, le dije en voz baja. O sobrevives a él o lo dejas. No respondió. No hacía falta. Nos quedamos sentadas en silencio durante mucho tiempo. Dos mujeres que compartían sangre, pero no confianza. Todavía no. Quizás nunca. Cuando finalmente se levantó para irse, dejó la taza con cuidado, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No espero que me perdones, dijo. Solo necesitaba recordar cómo se sentía estar a salvo. La acompañé hasta la puerta. Se detuvo, luego se volvió de repente y me abrazó. Al principio no le devolví el abrazo. Luego lo hice, pero con suavidad, con cuidado, como alguien que intenta aferrarse a un recuerdo sin dejar que se le escape entre los dedos. Cuando se separó, no dijo adiós. Solo me miró por última vez y se marchó. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí algo cambiar en lo más profundo de mi pecho. No era perdón, todavía no, pero sí el más leve atisbo de algo que podría convertirse en perdón algún día, si ella lo permitía. La invitación se envió un martes por la mañana, discretamente, de forma profesional, sin fanfarria. Una reunión para discutir las próximas reformas del edificio, prevista para la semana siguiente en la sala común. Asistencia obligatoria, preguntas bienvenidas. Sabía que Chad estaría allí. Sabía que no podría resistirse. Quería un nombre, una cara, alguien a quien señalar con el dedo. Poco sabía él que estaría cayendo directamente en las manos de la mujer a la que había desechado como si fuera un electrodoméstico roto. El día de la reunión, llegué temprano. Llevaba una chaqueta gris oscuro y vaqueros oscuros, sencilla, elegante, irreconocible. Mi cabello, ahora con suaves ondas, caía sobre mis hombros. No me parecía en nada a la mujer que una vez suplicó por un poco de dignidad en la mesa de la cocina de Amanda. La sala común se fue llenando poco a poco. Los inquilinos iban llegando, algunos curiosos, otros molestos, la mayoría indiferentes. Y entonces llegó Chad. Irrumpió con el aire arrogante de un hombre que espera una confrontación. Amanda lo seguía como una sombra. No miró a su alrededor, no se fijó en mí. Solo vio al conserje en la entrada y se dirigió directamente hacia él. ¿Dónde está ella?, exigió. Quiero hablar con la persona responsable hoy. El gerente mantuvo la calma. Todas las preguntas serán respondidas durante la presentación. Chad se burló. Amanda bajó la mirada hacia sus zapatos. Me senté en la parte de atrás, en silencio. Comenzó la presentación. Anuncios rutinarios, mejoras, plazos, el nuevo sistema de seguridad, el paisajismo renovado, el aislamiento mejorado, cambios prácticos, decisiones inteligentes, todo pagado en parte con el alquiler que Chad había protestado tan amargamente. Entonces el gerente hizo una pausa. Nos gustaría dar las gracias a ML Holdings por su compromiso con la revitalización de la propiedad, y por dar prioridad a la comodidad de los inquilinos. El propietario está aquí hoy.
¿Alguna pregunta? Me levanté. La sala se volvió hacia mí. Caminé lentamente hacia adelante, tranquila, firme. Con cada paso, un pequeño tambor latía en mi pecho. La cara de Chad se torció en señal de confusión, luego de incredulidad. Amanda abrió la boca, sorprendida. Me volví hacia la sala. Buenas noches, dije. Me llamo Margaret. Soy la propietaria de esta casa. Se podría haber oído caer un alfiler. Chad se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. ¿Tú? Esto es una broma. ¿Qué tipo de juego es este? Lo miré. Lo miré fijamente y vi las grietas que intentaba ocultar, el sudor detrás de su cuello, la hinchazón debajo de sus ojos, el pánico. No es un juego, dije en voz baja. Son solo negocios. Dio un paso adelante. Tú lo has amañado todo. Tú estás detrás de todo esto. Nos has subido el alquiler. Estás intentando arruinarnos. Mantuve mi postura. Les di un techo. Hice mejoras. Traté a todos los inquilinos por igual. Lo que no hice fue olvidar. Abrió la boca para hablar, pero me volví hacia el grupo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre los cambios o las mejoras, estaré encantado de responderla después de la reunión. Gracias. Me hice a un lado. La reunión continuó, pero la tensión nunca desapareció. Chad no se sentó. Se quedó allí de pie, temblando, enfadado. Amanda estaba sentada con las manos apretadas en el regazo, los ojos muy abiertos y llorosos. Cuando terminó la reunión, los inquilinos se acercaron a mí, me dieron la mano, me hicieron preguntas y me dieron las gracias. Algunos lo sospechaban. La mayoría no tenía ni idea. Chad esperó a que se despejara la sala. Luego se acercó a mí. ¿Crees que has ganado? Siseó. Pero esto no es nada. Te has ganado un enemigo. Lo miré fijamente, a los ojos. No, Chad. Yo no he hecho nada. Tú sí. El día que me miraste a los ojos y me trataste como si no importara. Amanda se interpuso entre nosotros. Chad, para. Él se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Qué has hecho? Ella repitió más alto esta vez. Ella no es tu enemiga. Nunca lo ha sido. Tú sí. Él la miró como si le hubiera golpeado, y en cierto modo lo había hecho. Amanda se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. No lo sabía. Te lo juro, lo del edificio, el dinero, todo. Asentí. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenías que verlo, no solo oírlo. Ella parpadeó para contener las lágrimas. Chad se burló y dio un paso atrás. Os merecéis el uno al otro. No, dije en voz baja. Ella se merece algo mejor. Luego me di la vuelta y me alejé. Y, por primera vez desde aquella horrible noche en su cocina, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era venganza, ni satisfacción, sino poder. Silencioso, firme y solo mío. 4 días después, Amanda volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez llevaba algo que me hizo temblar las rodillas en cuanto lo vi. Un libro. De cuero descolorido, con las esquinas rotas y el lomo a punto de romperse. El diario de mi madre. Abrí la puerta sin decir nada. Entró con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Lo encontré en tu armario, dijo. Debiste dejarlo la última vez que vine. Lo dejó sobre la mesa de centro como si fuera algo sagrado. Y para mí lo era. Lo leí. Mi corazón se detuvo. No era mi intención entrometerme, ella tenía prisa, pero reconocí su letra. Solo buscaba algo que tuviera sentido. El silencio cayó entre nos como un pesado telón. No sabía nada de Harold Sterling, susurró. Ni del dinero, ni del fideicomiso, ni de nada. Asentí una vez, lentamente. Yo tampoco lo sabía. No hasta que no me quedó nada que perder. Se le quebró la voz. Mamá. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me hiciste creer que estabas indefensa? La miré a los ojos. Y, por una vez, no apartó la mirada. Porque estaba indefensa. La noche que me dejaste fuera,
No tenía ningún plan. No tenía dinero. Ni siquiera tenía un lugar donde llorar sin que alguien llamara a la puerta y me dijera que me callara. Amanda hizo una mueca de dolor. Encontré el diario en mi momento más bajo, contando monedas para cenar. Cuando llevaba una semana sin hablar con nadie, ese diario no solo me decía quién era. Me recordaba que yo importaba. Que mi madre no solo me quería. Estaba luchando en silencio por mí sin poder demostrármelo nunca. Amanda se sentó con las manos apretadas en el regazo. No sé cómo me convertí en el tipo de hija capaz de hacer lo que hice. No dejo de preguntármelo. Me acerqué a la ventana y miré a la calle, al murmullo silencioso de la vida que pasaba. No te convertiste en ella de repente, le dije. Fueron pequeñas decisiones, dejar pasar las cosas, elegir la paz en lugar de la verdad, creer que el amor significaba lealtad incluso cuando dolía. Se levantó y caminó hacia mí. Lo dejé. Las palabras resonaron en el aire como una bomba. Intentó volver a revisar mis cosas. Mi ordenador portátil, mi bolso. Le dije que no. Eso fue todo. Gritó, cogió una bolsa y se marchó. Dijo que volvería. Al día siguiente cambié las cerraduras. Me volví hacia ella, atónito. No sé quién soy sin él, admitió con voz temblorosa. Pero prefiero descubrirlo a seguir desapareciendo. Se hizo un silencio entre nosotros, cargado con todo lo que no habíamos dicho. Entonces ella bajó la mirada hacia el diario. No te mereces lo que he hecho, lo que hemos hecho. No puedo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Volví lentamente hacia ella y me senté a su lado. Solía soñar con oír estas palabras, le dije. Pero cuando las dices ahora, no arreglan el pasado. Lo reescriben. Ella me miró confundida. Le cogí la mano con delicadeza. Ahora. ¿Me ves? Esto lo cambia todo. Nos quedamos allí sentados durante mucho tiempo. El tipo de silencio que no duele, sino que cura. El que se produce después de que finalmente se ha dicho la verdad. Antes de irse esa noche, Amanda se detuvo en la puerta. No me criaste para ser débil, dijo. Solo había olvidado lo fuerte que eras. Sonreí con ternura. No, le respondí. No lo habías olvidado. Solo habías dejado de verlo. Y ahora lo veía todo. No solo en quién me había convertido, sino en quién siempre había sido. Cuando llegó el correo electrónico de Chad, casi no lo abrí. Solo el asunto me revolvió el estómago. Tenemos que hablar ahora. Lo leí despacio, con atención, sus palabras eran duras, desesperadas, rebosaban desesperación. Lo sé todo sobre el edificio, sobre la herencia, sobre tu pequeño secreto con Sterling. ¿Te crees muy lista? ¿Crees que puedes arruinar mi vida y salir airosa? Déjame dejar algo claro. Si no deshaces esto, iré a la prensa. Tu nombre, la aventura de tu madre, todo. A ver cómo se mantiene tu preciada reputación cuando todo el mundo sepa de qué familia vienes realmente. Me quedé mirando la pantalla en silencio, atónita. Por fin había atado todos los cabos. De alguna manera, a través de Amanda o de su propia investigación, había descubierto la verdad. Pero no tenía miedo, porque llevaba planeando este momento desde el día en que compré el edificio. Reenvié el correo electrónico a mi abogado. A la mañana siguiente, Chad recibió una carta de cese y desistimiento. En ella figuraban todos los mensajes amenazantes que había enviado a la empresa de gestión inmobiliaria, los documentos falsificados que había intentado presentar bajo el nombre de un bufete de abogados falso, y los correos electrónicos manipulados que habíamos rastreado discretamente hasta su dirección IP. Había quejas de los inquilinos, registros de sabotajes en el mantenimiento, e incluso clips de audio de sus diatribas en las zonas comunes del edificio. No tuvimos que presentar cargos penales.
Bastaba con una demanda por difamación y acoso. Entró en pánico, y lo supe porque Amanda me llamó 2 días después. Se ha ido, dijo con voz temblorosa. Ha hecho las maletas mientras estaba en el trabajo. Ha dejado una nota diciendo que lo estaban persiguiendo. Dice que le has arruinado la vida. Se la ha arruinado él mismo, le dije en voz baja. Amanda se quedó en silencio. Luego me disculpé de nuevo, pensando que él merecía mi silencio. Estabas asustada, respondí. Yo he pasado por eso. El miedo te hace pequeño, pero no tienes por qué seguir así. No tardó mucho en intentar vengarse, publicando vaguedades en las redes sociales que insinuaban corrupción y traición. Nunca dio nombres. No podía permitírselo. No después de la segunda carta de mi abogado, amenazándole con emprender acciones legales por cada palabra que publicara. Después de eso, se calló, al menos en público. En privado, sabía que nunca olvidaría el día en que se dio cuenta de que la mujer a la que había echado con 2 maletas y una cara cansada ahora era la dueña del techo que lo cobijaba, del contrato de alquiler a su nombre, y de las llaves de todas las puertas que una vez me había cerrado en las narices. Amanda, por su parte, estaba cambiando. Se mudó del piso en menos de un mes, encontró un pequeño estudio cerca de su trabajo, empezó terapia y se apuntó a una clase de arte comunitaria. Incluso pintó algo para mí, un abstracto de un fénix en tonos rojos oscuros y dorados. Lo colgué sobre la chimenea. Ahora hablábamos más a menudo, no todos los días, pero cuando lo hacíamos, era real, sincero. Se acabó el fingimiento. La última pieza del rompecabezas llegó en un sobre. Otra carta. Esta era del señor Goldstein. Enhorabuena, Margaret. El edificio ha sido transferido oficialmente. Los últimos inquilinos han firmado los nuevos contratos de alquiler. La demanda contra el señor Harmon se ha resuelto a su favor. Ahora es libre de vender, conservar o reestructurar como considere oportuno. Doblé la carta con cuidado y la apreté contra mi pecho. No se trataba solo de dinero, de propiedades o de venganza. Se trataba de la verdad, de recuperar mi nombre, mi historia, mi fuerza. A la mañana siguiente llamé a un agente inmobiliario. Estaba lista para cerrar el último capítulo y abrir la puerta a una vida en la que ya no tenía que sobrevivir. Por fin podía vivirla según mis propios términos. Vendí la casa a finales de primavera. Los documentos definitivos se firmaron un martes soleado y despejado. Sin fanfarrias, sin ceremonias, solo el clic de un bolígrafo, un apretón de manos firme y el peso de 3 años de dolor, traición y silencio que por fin se levantó de mis hombros. Al día siguiente, el dinero estaba en mi cuenta. Pero no lo celebré. En lugar de eso, extendí un cheque, uno. Grande. La mitad del dinero fue a parar a un refugio local para mujeres y niños en situación de crisis. El tipo de lugar que ojalá hubiera sabido que existía la noche en que me quedé en la acera con 2 maletas y sin nadie a quien llamar. Les pedí que construyeran un ala con el nombre de mi madre. La casa L. Llaner. Era mi forma de honrar a la mujer que me dio fuerza en silencio, que ocultó los secretos de toda una vida para que un día yo pudiera descubrir la verdad, y convertirme en algo más de lo que el mundo esperaba de mí. Con la otra mitad compré una casita. No era nada lujosa, solo una pequeña y encantadora vivienda de 2 habitaciones en la misma calle en la que crecí, en Cedar Park. Robles enfrente, un columpio en el porche, espacio suficiente para estar tranquila, para curarme, para cultivar tomates si alguna vez me apetecía intentarlo. El día que me mudé, Amanda me ayudó a llevar las cajas. No dijo mucho, y yo tampoco. Pero cuando terminamos de desempaquetar,
Se sentó a mi lado en el columpio del porche, con las piernas recogidas y la mirada fija en la calle, como si intentara reconocer a la niña que había sido. Recuerdo que venía aquí en bicicleta, dijo en voz baja, antes de que las cosas se complicaran, y yo asentí. Aquí siempre estabas a salvo, le dije. He olvidado lo que se siente, susurró. No hablamos de Chad. No era necesario. Su capítulo se había cerrado sin un final dramático, solo con silencio. Desapareció en una nueva ciudad, con un nuevo trabajo, probablemente una nueva mentira, pero no sin antes firmar un acuerdo de confidencialidad y abandonar discretamente sus amenazas. Lo último que quería era otra demanda, o, peor aún, que el mundo supiera la verdad sobre él. Ahora era un fantasma. Amanda se quedó a cenar. Hicimos sándwiches de queso fundido y sopa de tomate, como solíamos hacer cuando era pequeña. Se rió cuando quemó un lado. Yo me reí cuando intentó echarle la culpa a la sartén. Fue la primera risa auténtica que compartimos en años. Esa noche, después de que se marchara, me quedé de pie junto a la ventana, con una taza de té entre las manos, contemplando cómo la luz de la luna se extendía por el jardín delantero. Y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, pronuncié esas palabras en voz alta. Te perdono. No a Amanda, a mí misma. Porque eso fue lo más difícil. No resurgir de las cenizas. Sino aprender que yo nunca fui el fuego que intentaban apagar. Yo era la chispa que subestimaron. Me enseñaron que el silencio era debilidad. Pero aprendí a utilizarlo como arma. Intentaron apagarme. Y me convertí en alguien a quien nunca podrían olvidar. Me senté en el sofá, abrí el diario por última vez y metí una nota dentro para que Amanda la encontrara algún día. No necesitas su amor para ser digna. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad y no olvidar nunca quién eres. El reloj hacía tic-tac en silencio de fondo. El té se enfrió en mis manos. Pero mi corazón por fin estaba caliente. No necesitaba gritar. No necesitaba ganar. Solo necesitaba ser quien siempre había sido. Y ahora, por fin, estaba en casa. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.